La noche estaba en silencio, excepto por el crujido suave de la madera vieja. Sentía la respiración agitada de mi hijo al otro lado de la habitación, pero algo no cuadraba. Había otra respiración, más pesada, más profunda, proveniente de debajo de su cama. Me agaché lentamente, con el corazón retumbando en mis oídos, y al levantar la colcha, vi unos ojos brillando en la oscuridad. No eran los de mi hijo. Entonces escuché su voz, temblorosa detrás de mí. «Mamá, ¿quién está debajo de mi cama?» Bienvenido a Entre Tinieblas, donde lo cotidiano se convierte en pesadilla. Esta es la historia de «Mamá, hay algo debajo de mi cama», y no es un sueño. Todo empezó hace una semana. Mi hijo Tomás, de 6 años, comenzó a despertarse en medio de la noche gritando. Al principio pensé que eran simples pesadillas. «Hay alguien debajo de mi cama», me decía entre sollozos. Lo calmaba, encendía la luz y revisaba debajo de la cama para demostrarle que no había nada. Pero cada noche su miedo crecía y, lo admito, algo en su mirada me hizo sentir incómoda. No era el típico miedo infantil, era algo más profundo, como si realmente hubiera visto algo. La tercera noche, después de calmar a Tomás, noté algo extraño. Mientras salía de su habitación, vi unos arañazos en la parte inferior de la puerta, como si alguien o algo hubiera intentado salir. Pensé que quizá había sido el gato de los vecinos que a veces se colaba, pero esos arañazos eran demasiado profundos. Al pasar la mano sobre la madera, sentí un escalofrío. No recordaba que estuvieran ahí antes. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido suave, casi imperceptible, un susurro. Provenía de la habitación de Tomás. Me levanté, pensando que aún estaba despierto, pero al acercarme, el susurro cesó de golpe. Abrí la puerta y lo encontré profundamente dormido. Pero el aire en la habitación estaba helado. Algo no estaba bien. Cerré la ventana pensando que el frío se colaba por allí, pero la sensación de ser observada no desapareció. La noche siguiente Tomás volvió a gritar, pero esta vez su voz era distinta, más desesperada. Corrí a su habitación y lo encontré acurrucado en un rincón, señalando con el dedo tembloroso hacia la cama. «Mamá, no es un sueño». Con el corazón acelerado, encendí la luz y me arrodillé para mirar debajo. Solo vi oscuridad, pero justo cuando iba a incorporarme, vi algo moverse. Una sombra se deslizó rápidamente hacia el fondo, acompañada de un crujido seco. Me congelé. Esa noche dormimos en mi cuarto. Por la mañana decidí que era suficiente. Moví la cama de Tomás para demostrarle que no había nada extraño. Pero cuando la retiré, encontré algo que me dejó sin aliento. Unas pequeñas huellas marcadas en el polvo. No eran de Tomás, eran más pequeñas y tenían dedos largos y delgados con marcas como si fueran garras. No sabía qué pensar. ¿Alguien había entrado en la casa? ¿O había algo más que no podía explicar? Al día siguiente decidí llevar a Tomás al psicólogo. Pensaba que quizá todo esto era producto de su imaginación. Durante la sesión, el doctor le pidió que dibujara lo que había visto. Lo que dibujó me heló la sangre. Una figura con brazos largos y huesudos, ojos completamente negros y una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. No parecía algo que un niño de 6 años inventara. El doctor me dijo que probablemente era una fase, pero la mirada asustada de Tomás decía otra cosa. Esa noche decidí poner mi teléfono a grabar en la habitación de Tomás. Quería demostrarle que no había nada, que todo estaba en su cabeza. Lo dejé sobre la mesita de noche, apuntando hacia la cama, y lo acosté conmigo en mi cuarto. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Durante las primeras horas todo parecía normal, pero a las 3:13 de la mañana escuché el sonido de algo rascando la madera. Luego
La cámara captó algo moviéndose debajo de la cama, y entonces una voz susurró su nombre: Tomás. Después de escuchar la grabación, quise irme de la casa, pero mientras empacábamos, Tomás empezó a convulsionar en el suelo, gritando que la cosa no quería que nos fuéramos. Llamé al 911, pero cuando llegaron, Tomás ya estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Su voz sonaba distinta, más grave, y me dijo con una sonrisa torcida: ¿Por qué quieres dejarme solo, mamá? Esa no era la voz de mi hijo. Intenté salir de la casa, pero las puertas estaban atoradas. Las ventanas no cedían, como si algo o alguien no quisiera que saliéramos. El ambiente se volvió irrespirable, el aire denso y frío. Cada vez que me acercaba a la puerta, escuchaba risas provenientes de las paredes. Miré a Tomás, que me observaba fijamente con esa sonrisa que ya no le pertenecía. «No puedes irte», me susurró. Buscando una salida, terminé en el desván. Allí encontré una caja vieja cubierta de polvo. Dentro había un diario con páginas amarillentas. Al leerlo, descubrí que la casa había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente hace décadas. En las últimas páginas, alguien había escrito repetidamente: «No mires debajo de la cama, no lo despiertes». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ya era demasiado tarde. Leí el diario con las manos temblorosas. Una entrada hablaba de una sombra que acechaba a los niños mientras dormían, alimentándose de su miedo hasta que tomaba control total. La última anotación decía: «Tomás no es el primero». Mi mente se congeló. ¿Cómo podía saber ese nombre? Cerré el diario de golpe cuando escuché un golpe seco en la planta baja. No estaba sola. O mejor dicho, no estábamos solos. Bajé corriendo al escuchar a Tomás llorar, pero cuando entré en su habitación, lo encontré sentado en la cama, en completo silencio, mirando fijamente la pared. La colcha colgaba del borde, y debajo de la cama vi algo moverse. El aire se volvió frío y pesado. «Mamá», dijo Tomás sin mirarme, «no mires debajo de la cama». Pero ya era demasiado tarde. Algo me estaba mirando desde la oscuridad. Me agaché, incapaz de controlar la curiosidad, y levanté la colcha. Dos ojos enormes, negros como la noche, brillaban en la penumbra. La criatura sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados que no deberían caber en una boca humana. Su piel era grisácea, estirada sobre unos huesos delgados y puntiagudos, pero lo peor fue que tenía la cara de Tomás, aunque deformada, como una versión retorcida de mi hijo. El miedo me paralizó. No podía moverme. De repente escuché una voz en mi cabeza. No salía de la criatura, sino que resonaba dentro de mi mente. «Déjalo ir. Es mío ahora». Sentí una presión insoportable en el pecho, como si me estuvieran aplastando el corazón. Traté de gritar, pero mis labios no se movían. La cosa debajo de la cama reía, un sonido hueco que vibraba en las paredes. Recordé el diario. Había una página arrancada al final, pero en el reverso de la tapa alguien había escrito un mensaje apenas visible. «Para sellarlo, no debes enfrentarlo, debes ignorarlo». La criatura se alimentaba de nuestro miedo y atención. Si quería salvar a Tomás, tenía que dejar de mirarlo, dejar de reconocer su existencia. Pero, ¿cómo ignorar algo que está justo debajo de ti, respirándote en la nuca? Decidí intentarlo. Abracé a Tomás y cerré los ojos con fuerza, ignorando los susurros que la criatura me lanzaba, intentando quebrar mi mente. «Mamá, ayúdame», decía, imitando la voz de mi hijo, pero sabía que no era él. La habitación se llenó de un frío insoportable y el suelo vibraba bajo nuestros pies. Pasaron horas, o tal vez minutos. El tiempo se distorsionó. Cada segundo era una eternidad.
Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, sentí que la presión en el aire disminuía. Abrí los ojos lentamente. La habitación estaba en silencio. Miré a Tomás, que dormía profundamente en mis brazos. El espacio debajo de la cama estaba vacío, pero la sensación de que algo seguía ahí no desapareció. Algo me decía que no habíamos terminado con esto. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Tomás se acercó y tiró de mi camisa. «Mamá», susurró con su voz infantil, «gracias por salvarme». Sonreí, aliviada, pero entonces agregó en voz baja, casi imperceptible, «pero él dice que volverá cuando oscurezca». Mi corazón se detuvo. Tomás se fue corriendo a jugar como si nada hubiera pasado. Yo no podía respirar. Esa noche dormimos con las luces encendidas, o al menos lo intenté. A las 3:13 de la mañana, la misma hora de la grabación, las luces parpadearon y se apagaron de golpe. El silencio era absoluto, salvo por un ligero rasguño que comenzó a escucharse, debajo de mi cama esta vez. No me atrevía a moverme, el ciclo había comenzado de nuevo. Me mudé de esa casa semanas después, pensando que todo había quedado atrás. Pero anoche, mientras acomodaba la nueva habitación de Tomás, vi algo que me heló la sangre. Esas mismas huellas pequeñas, alargadas, marcadas en el polvo debajo de su cama. Y ahora sé la verdad. No importa dónde vayamos, él siempre encuentra la forma de regresar. Dicen que los monstruos debajo de la cama no son reales, que son solo miedos de la infancia. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si lo que acecha en la oscuridad solo está esperando el momento adecuado para salir? La próxima vez que escuches un susurro o sientas algo moverse debajo de tu cama, recuerda esta historia, porque puede que no estés solo. Si esta historia te dejó pensando 2 veces antes de apagar la luz, no olvides suscribirte a Entre Tinieblas y prepárate. La próxima historia podría estar más cerca de lo que crees.